Muy buenos días, buen lunes 20 de junio, todos más contentos porque el calor ha empezado a bajar, así que comenzamos la semana con otro humor. Bienvenidos a un webinar de Asufin en el que trataremos un tema que nos preocupa mucho y que vemos que sufren muchísimas familias que tienen hipoteca, que es el seguro de vida con la prima única financiada. ¿Qué significa esto? Bueno, pues hoy lo vamos a ver en profundidad, como en muchas ocasiones cuando contratamos nuestra hipoteca se nos obligó a contratar, además de otros tantos productos vinculados, un seguro de vida, pero es que además tiene unas características muy concretas que son que no se pagaba anualmente, sino que se pagaba por el total de la hipoteca y que además nos lo financiaban dentro de la hipoteca. Esto tiene unas consecuencias graves económicas para muchas familias y supone lo que desde Asufin consideramos un grave abuso. Y por eso hemos decidido abordar este tema de la mano de expertos que nos pongan encima de la mesa cuestiones jurídicas, estrategia jurídica, por qué creemos que podemos reclamar, qué normativa se ha vulnerado y cómo se puede defender este tipo de asuntos. Antes de empezar, me gustaría daros también aunque ya estamos todos muy acostumbrados a los webinars, pero unas breves, digamos, instrucciones de cómo funciona. En primer lugar, pues voy a hablar yo, luego le daré paso a nuestro ponente, Pablo Franquet, que ya lo tenéis en pantalla y que ahora os lo presentaré un poco mejor. Y él hablará durante unos minutos y luego abriremos el foro para que podáis plantear preguntas y respuestas. En la parte de abajo tenéis dos herramientas que son muy útiles. La primera de ellas, la de preguntas y respuestas, que es una, a ver, que quiero ver el iconito, que son como dos globitos. Ahí vamos a tener de una manera muy ordenada todas vuestras dudas y vamos a poderlas resolver de manera sistematizada. Y por el otro lado tenéis el del chat. Y el chat está muy bien y a mí me encanta que lo utilicéis, pero ahí corremos el peligro de que se nos pierda, se nos quede entre medias alguna pregunta que no podamos contestar. Por eso os recomendamos muchísimo mejor que utilicéis el formato de preguntas y respuestas. De todas maneras, yo no estoy aquí sola hoy, está conmigo mi compañera Ana Sureda, que está en bambalinas y que me va a ayudar a que todo esto funcione muy bien. Y si ve ella alguna pregunta que se le escape, nos la pasará a preguntas y respuestas para que no se nos pase ninguna. Y antes de empezar, me gustaría haceros una breve encuesta para ver un poco cómo estamos, qué inquietudes tenemos con este tema. Así que le pido a Ana que lance esa encuesta. Ya os digo que la encuesta es anónima, o sea que podéis contestar sin ningún problema porque no vamos a saber quién está contestando, solamente queremos saber un poco dentro del público cuáles son vuestras inquietudes. En primer lugar, la pregunta es, ¿la concesión de tu hipoteca iba ligada a la contratación del seguro? Estamos hablando del seguro de vida. Entonces tenéis sí, no, lo desconozco, no tengo hipoteca. Luego, ¿el banco te proporcionó información clara y entendible sobre la oferta combinada? Es decir, pagar el seguro de vida junto con la cuota de la hipoteca. Bueno, ya veo que vais poco a poco contestando, ahora os compartiré los resultados. Tercera pregunta, ¿consideras que el coste del seguro era a precio de mercado? Pues, o sea, que no fuera más caro o más barato que si lo hubieses contratado fuera del banco. 4, si no te lo hubieran ofrecido, ¿hubieses contratado un seguro de vida para protegerte con tu hipoteca? Y por último, ¿consideras que un seguro de vida es importante al comprar una hipoteca, al contratar una hipoteca, mejor dicho? Bueno, pues os voy a dejar ahí unos 30 segundillos más. Ya veo que prácticamente más de la mitad ya habéis votado y luego os compartiré el resultado. Lo comentaremos un poquito.
Y mientras tanto, bueno, mientras os dejo que contestéis, que me quedan ahí un poquito más, ya os digo que las respuestas son totalmente anónimas, o sea que no tienen mayor trascendencia. Sí que os voy presentando a nuestro experto de hoy, que es Pablo Franquet. Pablo es además un abogado que conozco desde hace muchísimo tiempo, prácticamente desde que fundé la asociación, porque era uno de los pocos abogados que defendía al consumidor en materia de swaps. En aquella época, que parece increíble, pero ya han pasado 13 años, teníamos dos tipos de abogados, mayoritariamente los que trabajaban, los que sabían, los que conocían que era un swap, que era un estructurado, que eran unas preferentes, unas Lasbalski, las islandeses, todo esto que sucedió en 2008-2009, la mayoría eran abogados que trabajaban para las entidades financieras y muy poquitos realmente trabajaban a favor del consumidor. Ahora, afortunadamente, yo creo que aquí hemos hecho una gran labor entre todos y que muchos de vosotros, incluso habrá hoy seguramente entre nosotros abogados de consumidor, pues ahora hay muchísimos y eso está muy bien porque así los consumidores tienen opciones donde elegir y sobre todo posibilidades para reclamar, diversas, ¿no? Pero en aquella época no había tantos abogados y uno de ellos era Pablo Franquet, que defendió muchas demandas, muchas de ellas acumuladas, llegando hasta el Supremo y consiguiendo que el Supremo reconociese que la acumulación era posible y que era una buena medida para la defensa de los consumidores. Así que bueno, ahora le daré paso a Pablo, que también lo podéis ver en LinkedIn. Yo cuento, en realidad cuento cosas que no vais a ver en LinkedIn. Para lo demás ya tenéis LinkedIn. Y os voy a finalizar la votación y os voy a compartir los resultados. Bueno, el 71% de vosotros, como podéis ver allí, habéis respondido que sí, que con la hipoteca tenéis que contratar un seguro de vida. Ha habido un porcentaje de afortunados, el 12%, que dice que no tiene hipoteca. Enhorabuena. Enhorabuena, bien por vosotros. El resto pues nos decís que no o que lo desconocéis. El banco te proporcionó información clara y entendible sobre la oferta combinada, es decir, sobre pagar el seguro de vida junto con la cuota de la hipoteca. Un 15% decís que sí, un 44% decís que no, un 29% no lo recordáis y bueno, y él sigue los cuatro afortunados que no tienen hipoteca. ¿Consideráis que el coste de seguro era precio de mercado? El 15% dice que sí, el 32% dice que no y el 41% lo desconoce. Bueno, ya os digo que la mayoría de los seguros, y esto nosotros lo estamos poniendo en redes, en informes que hacemos regularmente, los bancos nos ofrecen seguros al doble del precio del mercado y con menos coberturas que las que nos ofrecerían ahí fuera. O sea, que suponen realmente un sobrecoste importantísimo. Si no te lo hubieran ofrecido, ¿hubieses contratado un seguro de vida? El 24% decís que sí, el 59% decís que no, 6% pues no sabe y seguimos con los que no tienen hipotecas. Y la última pregunta, ¿consideras que un seguro de vida es importante al contratar una hipoteca? Y el 56% decís que sí, yo también lo considero, sinceramente, de esa manera. O si tenemos un buen seguro y desgraciadamente nos pasará algo, pues por lo menos nuestra familia no tendría que pasar esa penalidad, ¿no?, de la hipoteca. El 29% decís que no y el 15% lo desconocéis. Bueno, estas son vuestras preguntas, vuestras respuestas iniciales y que os agradezco muchísimo que hayáis compartido con nosotros. Yo ahora le voy a dar paso a Pablo Franquet para que nos cuente con mayor detalle, tanto técnico como jurídico, pero también asequible, porque esto es un webinar para consumidores y además tengo que decir que ha despertado muchísimo interés. O sea, ahora mismo tenemos más de 50 asistentes, o sea que la verdad es que se ve que hay interés. Bueno, para que nos cuente por qué podemos reclamar, en base a qué normativa podríamos reclamar y cuáles son los pasos que deberíamos dar. Y le voy a dar 20 minutillos para que hay media más o menos y 35 como mucho. Damos paso a vuestras preguntas, que siempre son muy interesantes y muy útiles, y podamos ya rematar con la resolución de todas vuestras dudas. Sin más, muchísimas gracias, Pablo, por estar aquí hoy con nosotros y la palabra es tuya.
Muy bien. Muchísimas gracias, Patricia, por la invitación en primer lugar y en segundo lugar por la presentación. Efectivamente, hace muchos años que nos conocemos. En aquellos momentos, pues efectivamente hace de unos 13 años, vivíamos, ¿no?, lo que parecía que iba a ser un momento en el que pues esa situación de abuso bancario estaba empezando a ponerse en duda por amplios sectores sociales, jurídicos, mediáticos. Y efectivamente, tiempo después se ha visto que ha habido muchas prácticas bancarias que se les ha dado la vuelta, que hoy en día reclamar a un banco ya no es una misión imposible, cosa que en aquellos momentos estaba en duda. Y yo tengo la sensación hoy en día, en el 2022, de que estamos viviendo ese mismo momento para el sector asegurador. Es decir, el sector asegurador es otro de los sectores donde todo el mundo es consciente de que históricamente se están produciendo, pues es un coto cerrado de abuso y que es un clamor, que se están haciendo cosas que no deberían hacerse en perjuicio de consumidores. Y yo tengo la sensación, igual que la tenía en el momento de los swaps y de Lehman Brothers, que eso está a punto de cambiar, ¿no? El tipo de seguro en concreto que vamos a hablar hoy, que son los seguros a prima única financiada, son la frontera entre el sector bancario y el sector asegurador. Se solapan ambos mundos. ¿Por qué? Porque son seguros que han sido comercializados de forma masiva por la banca, ¿no? Y yo voy a dedicar esos 20 minutitos a explicar a todo el mundo de una forma comprensible para que vea dónde está el abuso y, con vuestro permiso, para facilitar la explicación voy a utilizar un PowerPoint que yo creo que nos va a permitir visualizar mejor la explicación. Vamos a ver. Sí. Sí. Un momentito que lo voy a poner en vista. A ver, aquí. Esta lectura, perfecto. Muy bien. Ahora se ve perfectamente la primera Eso es. diapo. Perfecto. Perfecto. ¿Qué es un seguro a prima única, ¿no? Los bancos han comercializado seguros vinculados a la hipoteca de muchos tipos. De todos ellos, el que nosotros hemos seleccionado para este webinar es uno que se denomina seguro a prima única financiada, ¿vale? Tiene 4 características básicas. En primer lugar, se trata de un seguro que ha sido impuesto por el banco como condición para conceder la hipoteca. Es decir, era un peaje obligatorio. Cuando un consumidor acudía a su banco para pedir la hipoteca, por ejemplo, para la adquisición de una vivienda, el banco le daba las condiciones de la hipoteca y, entre otra serie de productos, digamos, obligatorios, estaba este seguro, ¿eh? Si el cliente decía que no estaba interesado en el seguro, el banco negaba la concesión de la hipoteca, ¿vale? Por lo tanto, era un peaje impuesto sí o sí por el banco. En segundo lugar, otra de las características clásicas de este producto es que la compañía aseguradora estaba también impuesta por el banco. Es decir, era el banco quien decía con qué compañía de seguros ibas a contratar el seguro, y normalmente era una filial del propio banco. En el caso del BBVA, BBVA Seguros. En el caso del Santander, Santander Seguros. Y cuando no era filial del banco, era una sociedad compartida o controlada por el banco. Por ejemplo, Allianz Popular era una joint venture, una sociedad conjunta entre una compañía de seguros y un banco. De esta forma se canalizaba o se distribuía a toda la clientela de los bancos también hacia el sector de los seguros, ¿eh? La tercera característica de este tipo de seguros de prima única financiada es que se pagaba todo el precio del seguro por adelantado en el momento de contratar la hipoteca. Es decir, si contratábamos una hipoteca a 25 o 30 años, 35 años, el seguro se adquiría ya desde ese primer momento por esos 25, 30 o 35 años. Se pagaba todo, además, por adelantado en el momento de la firma de la hipoteca, ¿eh? Eso ya veremos que para la perspectiva de la economía familiar, pues tiene un impacto muy elevado, ¿no? Y en último lugar está la característica de que es el banco el que financia el precio del seguro durante toda la vida de la hipoteca, y para ello cobra intereses. Es decir, el banco financia el pago del seguro, ¿eh? Y vamos a ver que eso también tiene una consecuencia económica para las familias.
aquí, en las siguientes diapositivas, vamos a analizar cada uno de estos aspectos de forma más detallada, ¿eh? O sea, que yo os anuncio un poquito las que son las grandes características de este producto y luego poco a poco vamos a ir entrando al detalle para que podáis tener la foto completa. ¿Qué tipo de seguros se comercializaban con las hipotecas? El más habitual es el seguro de vida y salud, ¿eh? Por el cual el banco lo que hacía era que en caso de que el consumidor que pedía la hipoteca fallecía o, pues casi peor aún, pues sufría algún tipo de evento de salud que le impedía seguir trabajando, la compañía de seguros lo que hacía era cubrir las cuotas de hipoteca que el consumidor no podía pagar como consecuencia de ese fallecimiento o como consecuencia de esa enfermedad o discapacidad o lo que sea que se le sobrevenía después de firmar la hipoteca, ¿vale? Ese es el seguro de vida y salud clásico. Luego también se comercializaba un seguro que se denomina de protección de pagos hipotecarios, que lo que hacía era, de una forma similar al seguro de vida, proteger o cubrir supuestamente esos escenarios en los que el consumidor pues perdía el trabajo, cubría también el desempleo, se generaba una situación de incapacidad o fallecía también, ¿vale? Esas dos modalidades de seguro son las más comercializadas por la banca. Llegamos al punto de que en el año 2019 prácticamente el 70% de los seguros de vida ha sido comercializados por la rama de banca seguros, es decir, por mediadores de seguros vinculados a grupos bancarios, para que seamos conscientes del volumen de esta mala práctica, ¿eh? Se ha hecho de forma masiva durante muchos años por parte de prácticamente todas las entidades de crédito, ¿vale? El seguro impuesto por el banco como condición para conceder la hipoteca, ¿qué características tiene? Pues como hemos dicho, cubrir las cuotas en caso de fallecimiento, desempleo o incapacidad. ¿Qué es lo que ocurría? Que la ley de consumidores y usuarios, vemos aquí el artículo 89.4, prohibía imponer productos no solicitados en la adquisición de otros productos. En el caso de la hipoteca, la ley de consumidores prohibía imponer seguros distintos del seguro de daños de la vivienda en la contratación de una hipoteca hasta el año 2019. En el año 2019 entró en vigor una ley que es la del crédito inmobiliario y ahí se permitió, sujeta a una serie de requisitos muy exigentes, la comercialización de seguros vinculados. Por lo tanto, en este webinar nos vamos a centrar en la comercialización de seguros hasta el año 2019. A partir del año 2019, obviamente, se ha seguido cometiendo abusos por parte de las entidades de crédito, pero han cambiado el modus operandi, es decir, la operativa de comercialización ya era distinta. Ahora nos vamos a centrar en aquellos seguros que se contrataron antes del año 2019. Y una de las características principales es que, a diferencia de otras cláusulas abusivas, como las cláusulas suelo, que quedaban reflejadas en los contratos, esta imposición o esta vinculación del seguro de salud o de protección de pagos a la hipoteca no dejaba rastro en los contratos. Como la ley de consumidores prohibía la imposición de productos no solicitados, la banca lo que hacía era imponer en la fase de negociación de la hipoteca la contratación de un seguro, pero en ningún lugar de la hipoteca se decía que era condición necesaria la contratación del seguro. Como máximo, en algunas entidades sí que se ve que se establece que al recibir el dinero del préstamo se pagará el seguro. Pero es la única mención colateral, residual, que aparece en los clausulados de las hipotecas. El banco vemos que impone la aseguradora y las condiciones del seguro. Como ya hemos dicho, la aseguradora es o una filial del propio banco o una empresa controlada por el propio banco. ¿Qué es lo que ocurre? Que como el consumidor es un cliente cautivo, es decir, es un cliente que está en manos del banco, las condiciones de esos seguros eran peores de las que se podían obtener en situaciones de competencia en el mercado. ¿Esto qué significa? Pues significa que por el mismo precio de una prima de seguro, y que pensemos que estas primas de seguro, al ser para tantos años,
el precio oscilaba entre los 5.000 euros y hasta los 20.000 euros, incluso alguna entidad más. Por ese dinero en el mercado podríamos haber conseguido seguros con muchas mejores coberturas, con mucho mejores prestaciones. O al revés, que para unas prestaciones tan pobres como concedían los bancos con estos seguros, en el mercado el precio para adquirir esos seguros, digamos, de escasa cobertura, el precio económico hubiera sido muy inferior. ¿Qué es lo que ocurre con los clientes que se denominan cautivos? Pues lo mismo que ocurre en otros sectores de la economía. Por ejemplo, todos hemos podido tener la experiencia de que vamos, no lo sé, a un parque de atracciones y los restaurantes o los prestadores de servicios que hay dentro del parque, pues normalmente te ofrecen un menú caro y de una calidad escasa. ¿Por qué puede hacerse eso? Cosa que a lo mejor a pie de calle no se puede conseguir, porque al final los clientes están cautivos en ese recinto y sabes que si quieres comer tienes que ir a esos restaurantes y que no hay más opción. Algo parecido ocurre aquí con los seguros. El banco sabe que el cliente va a tener que contratar el seguro porque el banco lo impone. Por lo tanto, no se esfuerza demasiado en hacer que su seguro sea más competitivo que de otras compañías. Simplemente tiene al consumidor cautivo y le exige la contratación del seguro para darle el producto que el consumidor quiere, que es la hipoteca. Eso se refleja también un conflicto de interés. ¿Cuál es el esquema aquí? El cliente acude a la sucursal bancaria para interesarse por la hipoteca. El banco le dice que para concederle la hipoteca le exige, entre otras cosas, entre otros requisitos, un seguro. ¿Vale? El beneficiario del seguro es el banco. El pagador del seguro es el cliente. ¿Esto qué significa? Que como el cliente tiene que ir pagando mes a mes la cuota de hipoteca, si se produce, pues desgraciadamente, un fallecimiento o una discapacidad o el desempleo, la compañía de seguros debe responder y pagar el dinero pactado, la indemnización pactada, pero no se la paga al consumidor para que el consumidor haga con ese dinero lo que quiera, sino que la compañía de seguros directamente debería pagar ese dinero al banco, ¿vale? Que es el quien aparece como beneficiario en la póliza. Eso sería el esquema normal, donde ya vemos que hay una anomalía. El que toma el seguro no es el beneficiario del seguro o sus familiares, sino que designa como beneficiario al banco. Eso es una anomalía. Pero hay una segunda anomalía que se producía mucho en la práctica, que es cuando se producía una situación de desempleo o de fallecimiento, la compañía de seguros no pagaba. El banco no exigía a la compañía de seguros el pago de ese seguro, sino que al banco le resultaba más interesante en muchas ocasiones ejecutar la hipoteca impagada. Es decir, cuando el consumidor dejaba de pagar, a pesar de que tenía un seguro, si no se acordaba que ese seguro lo tenía en el cajón y lo quería activar, ni el banco ni la compañía de seguros lo activaban de forma automática, aunque eran conocedores de que ese seguro existía y que la hipoteca se había dejado de pagar. Y cuando el cliente pedía que se activara el seguro, muchas veces se le ponía pegas por la forma en la que se había comercializado, por supuestos déficits que había en los cuestionarios de salud y demás. Se producía aquí un conflicto de interés entre el consumidor, el banco y la compañía de seguros. ¿Por qué? Porque el banco no tiene un interés especial en que su filial compañía de seguros le dé el dinero, porque al final es dinero que sale de un bolsillo del banco y entra en otro, y le resultaba mucho más interesante ejecutar directamente la vivienda del consumidor y iniciar un procedimiento ejecutivo. Eso, en una situación de mercado, donde no hubiera vinculación entre compañía de seguros y banco, no se hubiera producido. En cambio, en la práctica, en España, este tipo de situaciones, desgraciadamente, se ha visto con relativa frecuencia, ¿vale? Y hay otra característica que es que el banco utiliza su red, su red comercial, sus sucursales bancarias, para vender seguros de sus filiales o de aquellas compañías con las que tiene acuerdos. Son los empleados de banca quienes están comercializando los seguros y, por lo tanto, no tienen el nivel de preparación que pueden tener los corredores de seguro independientes. Un corredor de seguro independiente se dedica a comercializar seguros, su cliente es el consumidor y se esfuerza para dar el mejor servicio al cliente. Busca dentro de todas las opciones que hay en el mercado el seguro que mejor se adapta a sus condiciones y trata de conseguir el mejor precio para su cliente, que es el consumidor. Sin embargo, en la red de banca de seguros, quien comercializa, quien distribuye los seguros es el empleado del propio banco. No tiene un interés especial en comprender ni en explicar bien cómo funciona ese seguro,
sino que para ese bancario el seguro es un documento más de la operación de hipoteca. Y muchas veces es que ni se explicaba correctamente qué cubría el seguro, y muchas veces el consumidor se encontraba el día de la firma de la hipoteca en la sucursal que tenía que adquirir además un seguro de vida o un seguro de protección de pagos, ¿no? Este tipo de situación sería inconcebible en una correduría de seguros de las de toda la vida. Como hemos dicho, otra de las características de este seguro es que se paga todo el seguro por adelantado en el momento de contratar la hipoteca. ¿Esto qué efectos económicos tiene? El hecho de que el consumidor pague el día 1 el precio de la prima del seguro de los próximos 20, 25 o 30 años. Pues se le va a producir una serie de desventajas. De entrada, que se le priva de la posibilidad de ir pagando año a año en cómodos plazos a medida que lo necesita ese seguro. No hay ninguna necesidad de pagar por adelantado un seguro a 30 años. No hay ninguna ventaja económica. Y como vamos a ver, tiene muchas desventajas. La primera de ellas es que tú no puedes cambiar de compañía aseguradora. Si yo ya dejo pagado por adelantado un seguro a 30 años, yo en el segundo, en el tercer, en el cuarto año no voy a poder cambiarme a otra compañía de seguros si resulta que aparece en el mercado una compañía que ofrece unas condiciones de seguros pues, sensacionales. Yo estoy ya cautivo y no puedo cambiar. ¿Qué ocurre también? Pues que desgraciadamente la vida de la mayoría de las personas ya no tiene una estabilidad como podía tenerlo años atrás, ni a nivel laboral. Es decir, es muy fácil que a 25 o 30 años una persona pierda el empleo, ni a nivel familiar. Pues también pueden ocurrir situaciones de ruptura matrimonial, de ruptura de pareja. Puede ocurrir también que la familia crezca y que a lo mejor la vivienda que inicialmente uno había adquirido ya no le sirva, pues por una situación de ruptura o por una situación también de crecimiento de familia. Compramos una vivienda con 1 o 2 habitaciones y ahora necesitamos más. Tampoco nos serviría. Sin embargo, nosotros tenemos un seguro vinculado al préstamo de esa vivienda que lo hemos dejado pagado a 20 o 30 años, ¿no? Entonces son seguros que son muy rígidos, no son flexibles, no se adaptan a la vida de la gente. Por eso, en la práctica, este tipo de seguros de prima única financiada solo lo comercializan los operadores de bancaseguros, es decir, los propios bancos cuando se ponen la gorra de vendedores de seguros. Un corredor de seguros de los de toda la vida no vende este tipo de seguros porque no tiene ningún tipo de interés para el consumidor. Al pagar inicialmente todo el precio a 30 años, podemos estar hablando de un coste de un seguro de unos de 5.000 euros a 20.000, incluso 30.000 euros, ¿no? Pongamos un caso medio de 15.000 euros. ¿Quién tiene hoy en día 15.000 euros en el banco para pagarlos en un solo tramo? Muy poca gente. Por eso lo que hace el banco es financiar el pago de esa prima, de esos 15.000 euros. ¿Cómo funcionaba esto en la práctica? Pues si uno se dirigía a su banco y pedía un préstamo bancario, una hipoteca por, pongamos por ejemplo, 200.000 euros, el banco te decía que para que te diera esos 200.000 euros de préstamo hipotecario, te exigía además la contratación de un seguro que tenía una prima única de 15.000 euros y que el banco te iba a dar, en vez de los 200.000 euros de hipoteca que el consumidor pedía, te iba a dar 215.000 euros, de forma que el banco te prestaba también el dinero para esa prima única financiada. Acto seguido, una vez que se firmaba la hipoteca con el seguro adicional, tal y como el cliente ingresaba en su cuenta los 215.000 euros, se producía una transferencia automática de los 15.000 euros de la prima del seguro a una cuenta bancaria de la compañía de seguros. Es decir, el primer cargo en la cuenta era esa transferencia de dinero de la cuenta del consumidor a la compañía aseguradora, esos 15.000 euros. ¿Vale? ¿Y qué es lo que ocurría? Que al estar integrado el precio de la prima del seguro en el importe del préstamo, el cliente debía pagar, junto con el resto del capital, debía financiar esa prima de seguros, esos 15.000 euros, a 15, 20 o 25 años en función del tiempo que durara su hipoteca.
¿Esto qué podía producirse? Con el ejemplo de eso de los 15.000 euros de prima única en una hipoteca, por ejemplo, a 35 años con un tipo de interés del 1,5%, esto suponía un aumento en la cuota de hipoteca mensual de 45,93 euros, que multiplicado por 420 cuotas de hipoteca suponía un sobrecoste de 4.200 euros con 60 céntimos. ¿Esto qué significa? Que cuando un cliente había acudido al banco para pedir un préstamo de 200.000 euros, se veía obligada a contratar un seguro de 15.000 euros que no había solicitado con un sobrecoste financiero de 4.260 euros. Es decir, estaba pagando prácticamente 20.000 euros por un seguro que no había pedido, y 20.000 euros es el 10% de la hipoteca que había solicitado. Es decir, el impacto económico en esa economía familiar es espectacular, es del 10% de la hipoteca. Entonces, lógicamente, eso ha supuesto un grave quebranto para el bolsillo de muchas familias. ¿Cómo saber si se puede reclamar o no en esta iniciativa que está desarrollando ASUFIN? Aquí tenemos un test para chequear si estamos o no dentro de ese grupo de afectados. Si contratamos la hipoteca entre el año 2006 y el 2019. ¿Por qué en el 2006? Porque la Dirección General de Seguro ha detectado ya desde el año 2006 que los bancos estaban realizando esta mala práctica de forma masiva. ¿Y por qué hasta el año 2019? Porque aquí, como hemos adelantado, cambió la ley. Es decir, si contrataste la hipoteca entre el 2006 y el 2019, tuviste que contratar obligatoriamente un seguro de vida o de protección de pagos que tú no habías pedido, te obligaron a pagar por adelantado todo el precio del seguro y te incluyeron ese precio dentro del préstamo de la hipoteca. Si además no te dieron la posibilidad de aportar un seguro de vida de otra compañía independiente, pues si reúnes estos requisitos puedes reclamar a través de ASUFIN. Existen otras malas prácticas bancarias, otros seguros vinculados a hipotecas, pero esos los tendremos que analizar de forma individualizada porque ya no serán estos seguros de prima única financiada de los que estamos hablando. ¿Qué es lo que han dicho los tribunales? Pues como acabamos de decir, la Dirección General de los Seguros y los Fondos de Pensiones desde el año 2006 se está clamando con que aquí en el sector asegurador se está produciendo un verdadero abuso masivo. Ya existe, por suerte, mucha jurisprudencia de audiencias provinciales y podemos estar hablando ya de más de 50 sentencias que condenan a los bancos a devolver la prima del seguro. También hay algunas precedentes judiciales, todo debe decirse, que no han dado la razón al consumidor. No obstante, cuando se analizan bien estos precedentes judiciales, te das cuenta que es que la demanda no se había planteado de forma correcta. Este tipo de reclamación es una reclamación que es novedosa, no se conoce mucho y no se puede aplicar técnicas de reclamación de otro tipo de producto bancario porque no funcionan para esto. Es decir, quien quiera reclamar debe acudir a un especialista en este tipo de reclamaciones para acertar con el camino que se sigue, ¿no? El Tribunal Supremo todavía no se ha pronunciado sobre esta mala práctica bancaria, pero ojalá se pronuncie y que se pronuncie en breve, porque es patente y las audiencias provinciales lo vienen alertando ya en todos los puntos del país que este tipo de mala praxis existe y se ha producido de forma totalmente abusiva, ¿no? Aquí simplemente unas pinceladas de lo que han dicho los jueces, que veréis que dicen con un lenguaje judicial pues lo que hemos venido hablando hasta ahora. Pues que no se pone por escrito, pero a pesar de que esa imposición no esté escrita, resulta totalmente efectiva por parte de la banca y la aplica esa exigencia, ¿no? También se dice que es ilegal la contratación de productos no solicitados por el consumidor, ¿no? Esta sentencia de Barcelona. Esta sentencia de Málaga pone el foco en que es abusivo que la compañía de seguros te obliga a contratar el seguro con una compañía concreta del propio grupo y que no dé libertad al cliente a adquirir un seguro con otra compañía independiente, ¿no? Si el objetivo del banco es cubrir el riesgo de impago del cliente, ese riesgo de impago lo cubres igual con un seguro de
de la filial del banco de Santander Seguros o con un seguro de vida de otra compañía independiente. Sin embargo, los bancos te obligan a contratar el de su grupo. Aquí vemos una serie de precedentes que abundan en lo que hemos venido comentando. Ya voy a ir terminando para dejar paso a las preguntas que podáis tener. ¿Qué es lo que están concediendo los juzgados? Pues los juzgados están concediendo la devolución de la prima, es decir, la devolución del precio del seguro más los intereses pagados durante todo este tiempo, y algunos juzgados lo que están haciendo es descontar las anualidades que se han usado ya del seguro. Es decir, si yo hace 5 años que reclame el seguro, pues me van a dar el precio que pagué en su momento menos lo equivalente a 5 anualidades. Nosotros en Asufin consideramos que esto no es lo correcto, que una cláusula abusiva o una práctica abusiva, la ley de consumidores es muy clara con la consecuencia que deben dar los tribunales, que es la devolución íntegra de todo el precio pactado sin ningún tipo de descuento. ¿Y cuánto se puede reclamar? Pues en función de lo que tuviera que haber pagado cada uno en el momento que contrató este seguro. Lo normal entre 5.000 y hasta 30.000 euros. ¿Cuáles son las ventajas de contratar, de reclamar a través de Asufin? Y con esto yo ya termino. Pues es que se puede reclamar sin costes, es decir, si se pierde no se paga nada a nadie. Ya sabéis que en España en los tribunales rige el principio de imposición de costas, que el que pierde paga las costas legales del contrario. Al reclamar a través de una asociación de consumidores, eso no se produce, ese riesgo se desaparece, la asociación de consumidores no tiene riesgo de pago de costas. Hay una alta tasa de éxito. El análisis de la jurisprudencia evidencia que hay un 95% de casos ganados en la denuncia de este tipo de producto, y además Asufin cuenta con más de 12 años de reclamación en productos bancarios, y nosotros como abogados también contamos con una amplísima experiencia, como ya habéis escuchado, en reclamación siempre frente a entidades financieras. Y con esto yo doy por terminada la explicación y quedo a vuestra disposición por si alguien tiene alguna pregunta concreta. No sé si me veis. ¿Sí me Te veis? vemos, te vemos en pequeñito, pero yo Yo voy no a me dejar de veo. compartir. Yo no me veo, pero bueno, no. Ahora ya sí me Ahora, veo. yo ya dejo de Sí, es que compartir el PowerPoint. me había puesto la vista para verte solo a ti y entonces no me veía a mí misma. Bueno, pues muchísimas gracias, Pablo. La verdad es que se me ha pasado rapidísimo. O sea, yo de repente he dicho, ya está acabando, madre de Dios. Bueno, hay gente que me ha dicho, te lo diré porque lo volvamos a repasar, los requisitos. Los Claro, requisitos para reclamar, que ahí se han quedado como que les... De todas maneras, este PowerPoint lo pasaremos a todos los asistentes, o sea que es algo que tendréis todos a mano y que no, que aunque ahora lo hayáis visto un poco rápido, después lo sí, vais a pues poder sí, tener. lo resumo de Repítelo, nuevo. sí. O sea, ¿qué es lo que ocurre? Que los bancos han comercializado históricamente seguros vinculados a las hipotecas. Todo seguro impuesto y no solicitado por el consumidor es un abuso, ¿vale? Lo que pasa es que había abusos de diferentes niveles. Es decir, si yo pido una hipoteca y me obligan a contratar un seguro que es un seguro anual renovable, pues yo a lo mejor con perdón de la expresión, me como ese seguro un año, pero luego al año siguiente pido que ya no se me renueve y me salgo del seguro. Bueno, pues digamos que han abusado de mí un poco, un año. Pero hay otras prácticas más graves, que es que me exigen que contrate un seguro por adelantado a 15, 20, 25, 30 años y que pague todo por adelantado. Entonces, claro, yo ya estoy pagando el primer día 30 cuotas de seguro, 30 primas anuales de seguro. Y eso ya es un abuso que no es pequeñito de un año, sino que ya es muy grande, ¿vale? Es en ese tipo de seguro en el que nos estamos centrando esta mañana. ¿Y cuáles son los requisitos? Pues el primero es que el seguro haya sido impuesto por el banco. Es decir, que tú no tuvieras un interés especial en contratar un seguro, sino que fuera el banco el que te lo exigía para concederte la hipoteca. En segundo lugar, que quien impone las condiciones del seguro y con qué compañía se contrata es también el banco.
Es decir, el banco, por ejemplo, el Santander, te dice que el seguro tiene que ser de Santander Seguros y te dice que va a ser un seguro de vida y desempleo, por ejemplo, o de vida e incapacidad o lo que sea. Y dentro del desempleo con estas características y estas limitaciones. Y la indemnización, que en caso de que esto ocurra, no paga el 100% del préstamo hipotecario que queda pendiente de pago. Es decir, pongamos el ejemplo de una persona que tiene el infortunio de fallecer y le quedan 20 años de pago de hipoteca y le quedan devolver 150.000 euros, uno pensaría que un seguro idóneo es aquel que en caso de que fallezca el consumidor, la compañía de seguros asuma el resto de la deuda pendiente. Pues no, las indemnizaciones están limitadas y puede ser que la compañía de seguros responda por 70.000 euros, 80.000, 120.000 euros, pero que incluso después de activarse el seguro quede un remanente, una deuda pendiente, ¿no? El segundo requisito decimos que es que las condiciones del seguro las impone el banco y no se negocian con el cliente. El tercer requisito es que el precio del seguro se paga íntegramente por adelantado, ¿vale? No son seguros en los que uno va pagando año a año, sino que todo se paga el primer día. Y el cuarto y último requisito es que ese pago del seguro, como la gente normalmente no lo tiene disponible en su cuenta de ahorro, el banco financia el pago de la prima y lo hace aumentando la hipoteca que uno quería pedir. Si quería 200.000 euros, el banco te da 215.000, 220.000 y esos 15.000 o 20.000 euros son para pagar el seguro. Esos son los cuatro requisitos, las cuatro características de este seguro. Muy bien, voy a abrir una segunda encuesta para ver después de la ponencia, ver cómo está un poco para medir la temperatura. Le pido a Ana que la lance. Yo no la veo, no sé si los demás la veis. Todavía no. A ver, Ahora sí. Ya estamos. Bueno, pues muy sencilla esta encuesta, que ahora además os habéis unido más oyentes. Como os digo, es anónima. 1. ¿Has iniciado algún tipo de reclamación para recuperar tu dinero? 2. Si no has iniciado reclamación, ¿estás decidido a iniciarla? Ya está, son 2 preguntas. O sea que os pido y luego habrá un grupo que me decís que no tenéis hipoteca. Incluso he visto que entre los oyentes también hay compañeros abogados que están informándose de cómo poder ayudar a sus clientes con este tipo de problema. O sea que fenomenal. Os dejo ahí unos segunditos más y luego ya paso directamente a las preguntas, que tengo 19 preguntas en cola. O sea que aquí sí que te pido... Es como los concursos. Cuando llegamos a este momento, yo suelo decir, venga, vamos, tipo, porque mira, ya son 20. Es que si no, o sea, tenemos 15 o 20 minutos, tenemos al minuto por respuesta. Es como, pero lo Vamos a vamos a intentarlo. conseguir. No, lo vamos a conseguir. Vamos a conseguirlo. Sí. Las que yo vea que yo puedo contestar, las contesto yo, así, plac. Porque los Perfecto. abogados sois estupendos, pero os enrolláis. Esa es la A costumbre. veces. A veces. Bueno, voy a finalizar la votación y os lo voy a compartir los resultados. Un 8% me decís que sí, que habéis iniciado, un 82% que no, y el resto, pues que no tenéis hipoteca. Y en segundo lugar, para los que no habéis iniciado, perdón, es lunes para todos. ¿Estás decidido a iniciar esta reclamación? Un 61% me dice que sí, un 5% me dice que no está decidido y un 21% me dice que depende de lo que se pudiese recuperar. Bueno, pues fenomenal. Y ahora no me queda nada más por decir hoy que darle las gracias a Pablo Franquet por haber estado aquí con nosotros y haberlo explicado tan bien, tan clarito. Os mandaremos a todos esa ponencia. Sabéis que si queréis volver a ver esta ponencia la vais a tener en YouTube en breve. Tenemos nuestro canal de YouTube Asufin YouTube, me parece que es /Asufin o Asociación Asufin, algo así. Pero bueno, si tú te metes en YouTube y pones Asociación Asufin, sale. Eso lo tenéis y ahí hay muchísimos temas. Más cosas que os tengo que contar. Después de este webinar,
Dos cosas. Vais a tener una encuesta de satisfacción que os agradeceremos muchísimo que la contestéis, sobre todo porque nos permite mejorar, porque nos permite que nos digáis si os hemos aclarado todo, si el tiempo ha sido suficiente, si nos hemos enrollado mucho o poco, o si las respuestas que os hemos dado son suficientes. Bueno, para mejorar necesitamos que nos rellenéis esa encuesta, que no tardáis ni 2 minutos en rellenarla. Y luego también os cuento que tenemos otros, dentro de nuestro programa de educación financiera y digital, tenemos otro tipo de webinars que vienen muy pronto. La semana que viene, bueno, no, la semana que viene no, estamos a 20 es que yo corro mucho, no, dentro de un par de semanas, 5 de julio a las 12 horas, os vamos a dar un webinar que yo tenía muchísimas ganas, se llama NFTs, todo lo que tienes que saber antes de invertir. Y vosotros diréis, ¿y qué son los NFTs? Bueno, pues los NFTs es un producto que se está poniendo muy de moda para todos aquellos que sigáis todo el tema de los criptoactivos, las criptomonedas, el Bitcoin, todo esto. Bueno, pues es una derivada más de todo esto, que es la digitalización de algo preciado. Os pongo un ejemplo, ya veréis que os va a encantar. El hijo de John Lennon ha digitalizado parte de su herencia, cartas de su padre, objetos de su padre, etcétera, y los ha digitalizado en una versión única que lo saca en subasta. El original se lo queda el hijo de John Lennon, pero el digitalizado único, si queréis ir a la subasta, lo podéis adquirir. Bueno, pues esto es un NFT. ¿Qué es? ¿Qué tipos de NFTs hay? ¿Qué tipo de productos son? ¿Por qué están tan de moda, sobre todo en el arte digital? Y si es o no interesante como producto de inversión. Bueno, yo creo que es un tema, a mí me parece apasionante, y ahí os lo dejo. Si queréis, pues os podéis apuntar. Y otro mucho más terrenal, amigos, porque ya vienen las vacaciones y creemos que es muy importante, y lo tenemos programado para el 12 de julio, que conozcáis vuestros derechos. ¿Sobre qué? Aerolíneas y alquileres vacacionales. Lo hacemos todos los años con nuestra amiga Cristina Borrallo, vicepresidenta de Asufin Baleares, y nos cuenta perfectamente todos los abusos que se pueden cometer cuando volamos, cuando nos cancelan el vuelo, cuando nos retrasan el vuelo, cuando nos pierden las maletas. Bueno, estas cosas que no os quiero decir porque espero que no os pasen estas vacaciones, pero si os pasan, pues os vamos a contar cómo reclamar, y sobre todo, si queréis hacerlo de manera fácil y sencilla, cómo hacerlo con Asufin. Y dicho y hecho, os animamos a que os apuntéis a estos webinars, y a todos los que siguen, y los que hayáis estado hoy y tengáis dudas con vuestro seguro de vida o vuestros seguros vinculados con la hipoteca, no tenéis nada más que escribirnos y os diremos cómo reclamar. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias, Pablo, y hasta la próxima. Un placer, hasta la próxima.